Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. Señoras y señores, 21 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. El Frente Amplio define las acciones políticas a seguir en el caso Cardama luego de la denuncia penal del Poder Ejecutivo por presunto fraude contra el astillero español contratado por el anterior gobierno para construir 2 lanchas para la Armada. El dueño del astillero, Mario Cardama, dijo que nunca confirmó la seriedad de la empresa Eurocommerce Bank que presentó como garantía y que nunca habló con sus dueños. No los conozco, dijo en entrevista con el diario El País. El Senado comenzará este lunes el análisis del proyecto de presupuesto quinquenal y desde el oficialismo se anunció que, al igual que en diputados, buscarán reasignar recursos, por ejemplo, para la educación. A partir de las 21 horas se conocerán los primeros resultados de las elecciones legislativas de medio término que se realizaron este domingo en Argentina y que, según las encuestas, serán desfavorables para el presidente Javier Milei. La Unidad de Acceso a la Información Pública concluyó que la Intendencia de Soriano no cumple la normativa de transparencia sobre publicar las acciones de gobierno y la obligó a entregar la información solicitada por el edil Damián Alonso. El narco uruguayo Sebastián Marcet apareció armado y rodeado de sicarios en un video publicado en las redes sociales, amenazando con desatar la guerra total si intentan capturarlo y asegurando que se mueve por la región sin problemas. El Consejo de la Paz noruego anunció que no realizará la tradicional procesión de las antorchas que concluye con la entrega del Premio Nobel de la Paz por entender que la venezolana María Corina Machado no representa los valores de la paz. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad. En instantes vamos a comenzar a desarrollar la información nacional e internacional. Vamos a cruzar el charco. También tenemos, como siempre, informe especial a cargo de nuestro compañero Federico Jurkovic. Y lo que ocurre en exteriores siempre llega de la mano de Sofía Adría, a quien ya saludamos. Sofi, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Josema, ¿cómo estás? Sí, bueno, como ya sabrás, hoy se están desarrollando en Argentina las elecciones legislativas de medio término. Esto significa que se estarán renovando 127 escaños en diputados y 24 en senadores. Así que para hablar sobre las repercusiones económicas que podría tener en nuestro país estas elecciones, estaremos conversando con Marco Soto, economista, así que en un rato volvemos con esta información. Bien, perfecto, Sofía. Un ratito entonces volvemos allí al móvil contigo para hablar de ese y otros asuntos. Nosotros ahora vamos a comenzar el desarrollo de la información. Lo decíamos en nuestros titulares. Este lunes el Senado comienza a analizar el proyecto de ley de presupuesto quinquenal, concentrando el debate público y político durante los 45 días con, plazo que cuenta justamente que vencen el próximo 11 de diciembre. Está previsto que desde las 10 de la mañana el equipo económico, liderado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, justamente inaugure este proceso ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Alta. En ese marco, desde el oficialismo se anunció que si bien el margen es menor al que tuvo la Cámara Baja, también buscarán readecuar, redistribuir algunos recursos y destinarlos a la educación. Formalmente el proyecto de presupuesto quinquenal ingresará al Senado este lunes 27, pero la bancada oficialista lo viene analizando desde que Diputados lo aprobó hace 10 días para ganar tiempo, ya que al igual que la Cámara Baja tendrá 45 días para discutirlo y aprobarlo. La premura también se explica en que luego de las modificaciones hechas en diputados, los márgenes para hacer reasignaciones son cada vez más estrechos y en que el Poder Ejecutivo ratificó que no habrá aditivos ni partidas extras. De todos modos, tal como lo adelantó una de las voceras oficialistas en materia presupuestal, la senadora Betiana Díaz, hay una decisión tomada de fortalecer aún más sectores como educación e infancia. Así lo acordaron a mitad de semana en una reunión con el ministro de Economía, Gabriel Odone, en la que se planteó la necesidad de hacer un rastrillaje de lo aprobado en diputados para encontrar recursos factibles de ser reasignados. El presupuesto entregado por el Frente Amplio en 31 de agosto tomó como base lo asignado para 2024, el mayor de todo el mandato de Luis Lacalle Pou, más asignaciones incrementales progresivas desde $140 millones en 2025 hasta $240 millones al final del período.
Más allá de ese texto inicial, en diputados el oficialismo aprobó reasignaciones por 500 millones de pesos, 290 para la UDELAR, 80 millones para la UTEC, 40 millones para Fiscalía y otros 3 millones para la Junta de Transparencia y Ética Pública. Bueno, el debate comienza mañana, como decíamos, en el Senado a propósito de este presupuesto quinquenal. Otro tema que va a empezar a definirse esta semana, con foco también en la Cámara Alta y en el Senado, tiene que ver con las denuncias presentadas por el gobierno contra la empresa Cardama. Esto por el incumplimiento del contrato para la construcción de 2 lanchas patrulleras para la Armada. Fuentes de la bancada oficialista dijeron a MBD Noticias que este lunes el tema estará en la reunión de coordinación habitual de los lunes, aunque la decisión de, por ejemplo, solicitar una comisión investigadora puede demorar. Según comentó el senador frente amplista Felipe Carballo a MBD Noticias, no hay miras por el momento de que el tema Cardama sea tratado en la Comisión de Defensa o que se decida esta semana si se pedirá una comisión investigadora sobre el tema, ya que la prioridad estará puesta durante los próximos días en el presupuesto. Si bien la polémica vinculada a la compra de las 2 patrulleras oceánicas por parte del anterior gobierno al astillero español ya tenía trayectoria, terminó de cristalizarse durante esta última semana. El martes 22, el embajador uruguayo en el Reino Unido, Luis Bermúdez, se dirigió en Londres a la sede de Eurocommerce, la empresa garante del contrato, con el fin de ejecutar la garantía. Al llegar a la dirección, comprobó que allí no funcionaba la empresa, sino una inmobiliaria. De una investigación subsecuente surgió que la empresa no estaba registrada, que su director es ruso, que solo tuvo un empleado y que está en proceso de disolución. Este fue el disparador para la conferencia de prensa del gobierno de este miércoles 22, en la que el presidente Yamandu Orsi informó de la situación junto con el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz. En ese sentido, Sánchez subrayó que se trata de un hecho muy grave y que las decisiones tomadas por el Ejecutivo responden a un intento de resguardar los recursos del pueblo uruguayo. Por su parte, Armando Castaindebat, ministro de Defensa durante la última administración, opinó que el gobierno eligió el camino de la confrontación, cosa que no coincide con la tradición del país, y sugirió que la decisión envía una mala señal al exterior. Javier García, quien era titular de la misma cartera al momento de anunciar la compra de las patrullas, calificó la denuncia como una maniobra política y consideró que la decisión expone a Uruguay a demandas y rompe la seriedad del país en el cumplimiento de un contrato. Bueno, y sobre este tema, en las últimas horas hubo declaraciones de Mario Cardama, propietario justamente del astillero Cardama, que fue fundado por su abuelo Francisco en el año 1916. Las declaraciones las hizo a los colegas del diario El País. Entre otras cosas, reconoció que no conoce a nadie de Eurocommerce Bank y que solo tiene un correo electrónico para contactarse con esa empresa que oficiaba de garantía, pero dijo que ya no le responden. Si yo he estafado al gobierno uruguayo, realmente a mí me han estafado, me han mentido, me han dado una garantía que es mentira. Me pongo en contacto con el banco y me dicen que cambiaron de dirección. Tengo una nueva dirección. Le he pedido explicaciones, que me diga que no está en liquidación y que tiene capacidad de pagar el aval, pero me siento defraudado, dijo Mario Cardama en entrevista publicada este domingo por el diario El País. Ante la consulta de si había investigado a la empresa Eurocommerce antes de proponerla como garantía en el contrato, el empresario español dijo que eso lo había hecho el gobierno uruguayo, en alusión a la gestión del senador Javier García como ministro de Defensa en la pasada administración. A lo mejor me equivoqué y a partir de ahora tengo que hacerlo yo, apuntó el empresario. ¿Con quién tiene o tuvo vínculo de Eurocommerce? ¿Cómo canalizó el pedido de explicaciones?, preguntó el periodista del diario El País y recibió como respuesta: le pido al correo electrónico que me dieron oficialmente desde la empresa. No conozco a nadie del Eurocommerce Bank. No los conozco. He hablado con algún representante, pero no con ellos personalmente. Ni los he visitado, dijo Cardama. El dueño del astillero afincado en la ciudad de Vigo reconoció que hubo un incumplimiento de su parte, pero responsabilizó al Estado por no haberle avisado antes de intentar ejecutar la garantía por incumplimiento de contrato. Entonces me llamás por teléfono y si hace falta cambiar, se modifica. Igual que conseguí ese aval, puedo conseguir otro de otro banco. Esa oportunidad no me la dieron, por eso creo que hay mala fe, concluyó Cardama. Entreverada la piola. Bueno, pero además hay más repercusiones porque, como lo anticiparon los ex ministros de Defensa en la nota de recién, Mario Cardama dijo en otras entrevistas que dio en las últimas horas que está pensando por estas horas también iniciar acciones legales contra el Estado uruguayo. Vamos a ver justamente qué es lo que acontece a propósito de este tema.
Bueno, nosotros ahora vamos a cambiar de asunto y nos vamos a ir hasta la República Argentina porque ustedes saben que se están desarrollando las elecciones de medio término para renovar prácticamente la mitad del Congreso Nacional y se espera que a partir de las 21 horas se conozcan los primeros resultados justamente de estas elecciones que se están realizando allí en el vecino país. Como toda elección en Argentina, su resultado justamente importa y mucho en Uruguay, más aún en este contexto en el cual todo indica que puede haber una devaluación a partir de mañana, lunes 27, más allá de quien resulte ganador. Para ayudarnos a procesar lo ocurrido en esta jornada y lo que se viene, bueno, vamos a agradecerle desde ya a nuestro amigo de la casa, periodista Fabián Kovacic, que además, bueno, es corresponsal del semanario Brecha. Con mucho gusto te recibimos, Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Josema? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, como siempre, un placer hablar contigo, Fabián. Bueno, ¿cómo se están viviendo estas elecciones de medio término allí en la República Argentina? Bueno, en principio digamos que es la elección con, hasta ahora, según informó la Cámara Nacional Electoral, con más baja participación desde el retorno de la democracia en 1983. Solamente votó el 66% del padrón nacional. Ajá. Recordemos que en plena pandemia, o saliendo de la pandemia, había votado el 71% y había sido el más bajo ese número en una elección de medio término, donde solamente se renovaban legisladores. En esta elección además se impuso por decisión legislativa a iniciativa del Gobierno Nacional de la Libertad Avanza la boleta única de papel, que reemplaza la vieja boleta de votación que va en un sobre que se introduce por el elector en la urna. La boleta ahora venía con todas las fórmulas, te la proveía al momento de votar en el cuarto oscuro del presidente de mesa, te retirabas, marcabas con una cruz tu opción de elección, la doblabas y la introducías en la urna simplemente. Aparentemente eso ayuda a que la elección sea más ágil y el recuento de los votos sea también mucho más ágil. Desde el punto de vista de las perspectivas de todas las fuerzas, bueno, digamos que el oficialismo está más o menos resignado a una derrota. El tema es ver cuán amplia puede ser esa derrota. Recordemos que en septiembre perdió por 14 puntos la elección legislativa de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y ahora estamos hablando de elecciones nacionales. Como bien dijo la compañera en exteriores del informativo, sí, se renuevan 127 diputados y 24 senadores. Las aspiraciones del Ejecutivo, lo dijo el propio presidente Milei en una entrevista en la televisión pública el día martes, es alcanzar 1/3 de legisladores propios en cada cámara. Es decir, en el caso de senadores, 24 legisladores, cosa muy difícil, y en el caso de diputados tener 86 legisladores propios. ¿Por qué esto del tercio? Porque recordemos que las últimas leyes, el de apoyo al financiamiento del Hospital Garrahan, el aumento del presupuesto en las universidades públicas, fue votado 2 veces, fue votado, vetado por el presidente, por el Poder Ejecutivo, y vuelto a votar con mayor amplitud en favor de la aprobación de esas leyes en ambas cámaras. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo tiene que promulgarlo. No lo hizo con la ley universitaria, la Universidad de Buenos Aires fue a la justicia para que efectivamente promulgue ese aumento. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo lo que pretende es tener por lo menos 1/3, porque con 1/3 bloquea cualquier intento de voltear los DNU que saca el presidente Milei. Claro. Los datos de las encuestadoras por ahora dan un 5%, entre un 5 y un 7% de derrota, de diferencia entre la Libertad Avanza con Fuerza Patria. O sea, el oficialismo estaría perdiendo a nivel nacional por 5 u 7%. Habría que ver en todo caso cuántos legisladores por distrito logra obtener cada fuerza política para ver cómo queda compuesta cada una de las dos cámaras a partir del 10 de diciembre. Bien, ok. Entonces, hablando en plata, vamos a ver qué pasa después de las 21 horas cuando ya los resultados estén más claros, pero sería como una segunda cachetada a Milei. Vos ponías de manifiesto lo que pasó en septiembre. Bueno, ¿qué pasaría ahora con estas elecciones que vamos a conocer ahora en un ratito nada más estos resultados? ¿Cuál es el sentir de los argentinos? ¿Hay un hartazgo de alguna manera a la figura de Milei entre propios y ajenos? Esto digo porque hay un ambiente bastante convulsionado, ¿no? Sí, hay un hartazgo en principio con el sistema político. Eso quedó en evidencia en el 2023 con la elección de Milei, pero ahora también hay un hartazgo con determinadas modificaciones que llevó adelante el Poder Ejecutivo. Es decir, el tema de meter motosierra, como dice Milei, en diferentes áreas del Estado, de medidas públicas del Estado, como por ejemplo el sistema de discapacidad, por ejemplo el sistema de salud pública en general, golpeó fuerte
y más cuando hace 60 días nos enteramos de que efectivamente el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españolo, denunció que se cobraban retornos, se cobraban coimas de parte de la propia secretaria general de la presidencia, Karina Milei. De ahí salió el meme que habrá llegado ahí a Montevideo también de Karina y el 3%. Sí. Y el propio titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo, Eduardo Lule Menem, que era un funcionario histórico, desde el 83 estaba en la Cámara de Diputados, después pasó al Senado y ahora pasó a ser mano derecha de Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia, donde todos estaban emporcados en la cuestión de las presuntas coimas. A todo esto se le suma la caída de del principal nombre en la boleta de la Libertad Avanza para las legislativas en la provincia de Buenos Aires, la cabeza de lista, José Luis Espert, salpicado por un caso de corrupción donde habría recibido, según está investigando la justicia, dinero del narco Fred Machado. Por lo tanto, son dos casos que golpean muy fuerte al oficialismo. En ese sentido, digamos que parte del electorado de la Libertad Avanza, según indican algunas encuestas, no precisamente electorales, sino de los últimos 2 meses, indican que efectivamente se sienten, por un lado, desilusionados por el gobierno de Javier Milei y estos casos de corrupción, pero también desilusionados por la marcha de la economía. ¿Sí? Claro. Es decir, hay un 30% de voto duro de Milei que va contra todo, de la misma manera que hay un 30% de voto de Cristina y el peronismo que va contra todo, que banca absolutamente a la fórmula que le presenten, pero hay sectores de ese oficialismo actual que están empezando a ver que el modelo económico, si es que lo hay, está haciendo agua. Claro, claro. Fabián, a propósito, bueno, el tema economía es fundamental. Sin ir más lejos, hubo un par de reuniones en el último tiempo entre Javier Milei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que, bueno, garantizó el apoyo a Argentina siempre que esté Milei allí al mando. ¿Qué se puede esperar? Bueno, dependiendo de los resultados, porque hay muchas especulaciones. ¿Qué puede pasar mañana, el lunes 27? ¿Qué pasa con la economía argentina? Esto también te lo pregunto porque donde llueve salpica. Pasa allá, después pasa acá. Claro, claro. Bueno, en principio habrá que esperar el recuento de votos de esta noche. Milei ya anunció que de acuerdo a cómo salga en la elección, mañana va a hacer anuncios de cambios de gabinete. Hay un cambio de gabinete cantado, digo, la ministra de Seguridad va como primera candidata a senadora, o sea, se va a ir del gabinete sí o sí. Sí se han retirado en estos días y renunció el canciller Gerardo Bertein y está ya con un pie afuera renunciado el ministro de Justicia Mariano Cunha Barona. De respecto de lo de Trump, digamos, Trump me parece que ahí tiene, en cuanto a su discurso, alguna confusión sobre lo que se elige en la Argentina y lo que está en juego en esta elección. Sí. Me parece que el lenguaraz de Trump ahí es Scott Bessent, el titular del Tesoro, que es un hombre de la banca JP Morgan. Esta semana, el viernes, desembarcó aquí la plana mayor del JP Morgan, se reunió en la Cancillería con el nuevo canciller Pablo Kirchner, un hombre de la banca JP Morgan y hombre del riñón del ministro de Economía Luis Toto Caputo, de modo tal que yo diría que la Argentina en este momento está en manos de la banca JP Morgan, más allá de los dichos de Donald Trump. No queda claro ni para oficialistas ni para opositores, que en el Parlamento lo han pedido, cuáles son las consecuencias de este apoyo, ¿no?, monetario de 20.000 millones de dólares. Aparentemente se habla de 20.000 millones de dólares más, no está muy claro el número definitivo, como contrapartida de esta ayuda. Digamos, ¿qué va a aportar la Argentina para recibir ese dinero de parte del gobierno norteamericano y específicamente de la mano de la banca JP Morgan? Eso no está claro. Tampoco está claro que mañana haya una devaluación lisa y llana. Habrá que esperar el resultado y habrá que ver mañana con qué discurso sale a dar la pelea el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Bien, bueno, vamos a estar atentos. Fabián, querido, te mando un fuerte abrazo. Gracias, como siempre, por este contacto. Un placer hablar contigo. A ustedes, Josema, un abrazo fuerte. Muy bien, bueno, pasaba allí Fabián Kovacic, periodista que está siguiendo de cerca todo lo que pasa en las elecciones argentinas, estas de medio término, pero vamos a seguir en tema de alguna manera y nos vamos a quedar con este último aspecto que, bueno, le consultamos a nuestro colega allí hablando de economía y la República Argentina. Yo le dije así al pasar, donde llueve salpica, pero vamos a seguir en tema, como decíamos, pero Sofía Dri va a tener más respuestas a propósito de este tema. Sofía, adelante, te vemos, te escuchamos. Josema, exactamente como lo adelantamos recientemente, tenemos aquí al economista Marcos Soto para hablar de las repercusiones que podría tener en Uruguay estas elecciones en Argentina. Marcos, ¿qué podría significar para el Uruguay si llegara a devaluar la Argentina?
Buenas noches a toda la audiencia de TV Ciudad. Primero que nada, una pequeña corrección, soy contador público y no economista, por el tema de los títulos, por las dudas. Bien, en realidad la moneda argentina en este 2025 ha tenido un desempeño malo, es decir, es la peor moneda a nivel internacional en función de la evolución contra el dólar. Quiere decir que ya se procesó una devaluación del entorno del 30% y esto ya tuvo impactos y viene teniendo impactos en este 2025 en Uruguay. ¿Qué impactos tuvo esta devaluación argentina, este debilitamiento del peso argentino frente al dólar? Y básicamente uno cuando analiza rápidamente puede hacer una asociación con el desempeño exportador. Es decir, Argentina tradicionalmente un destino relevante para las exportaciones uruguayas que en los últimos años ha dejado de serlo. Hoy y lo que va del 2025, de hecho las exportaciones hacia Argentina son un 4,5%, es decir, 4 de cada 100 dólares que exporta Uruguay van a Argentina nada más. Es decir, que hoy no es un destino tan relevante para nuestras exportaciones. Sin embargo, esas exportaciones, si bien en cantidad parecerían no ser tan relevantes, cuando uno analiza la calidad de esas exportaciones, el contenido de esas exportaciones, son bienes que naturalmente es difícil colocar en otros mercados. Por eso la relevancia todavía del mercado argentino. Y allí tenemos una caída del 25% de las exportaciones uruguayas hacia Argentina en lo que va del 2025 versus el mismo periodo del 2024 que se habían recuperado las exportaciones a Argentina. De modo que como primer punto, si hay una devaluación o si se profundiza la devaluación del peso argentino, es posible que este escenario de deterioro de las exportaciones uruguayas hacia aquel mercado continúe y se agrave, ¿sí? Dificultando a algunos sectores de actividad, sobre todo sectores con contenido industrial, como es el sector de vehículos y autopartes, como son los medicamentos, como es el plástico, todos rubros que básicamente le exportamos a Argentina y Brasil y no a otros mercados. Además, volveríamos a tener un problema en frontera, ¿no? Es decir, se abarata Argentina o se abarataría Argentina y eso generaría impactos nocivos en todo lo que es la zona fronteriza, con un abaratamiento y, bueno, y un corrimiento de consumo, un drenaje de consumo desde Uruguay hacia Argentina en búsqueda de productos más baratos. Esto ya lo estamos viendo, el abaratamiento. De hecho, si analizamos el índice de precios fronterizos que realiza la Universidad Católica, Uruguay, la zona fronteriza uruguaya, Salto, está un 35% más caro que Concordia. Y este dato de 35% más caro que Concordia, el último dato que es de octubre, es el dato más alto desde en el último año. Es decir, en los últimos 12 meses el dato de octubre es un dato que implica que Argentina se está abaratando, ¿no? De modo que tenemos varios puntos, varios frentes complejos si hay una profundización de la devaluación en Argentina. Además, por supuesto, y siempre esto es habitual recordarlo, la relevancia que tiene Argentina en la temporada turística. Y estamos en octubre, muy cercanos a lo que es la temporada estival, y esto podría generar también un impacto nocivo en la llegada de turistas masivos, ¿no? Es decir, siempre hay un piso de argentinos que viene porque tienen su propiedad o porque acostumbran a venir más allá de la diferencia del tipo de cambio, pero es verdad que también hay otra cantidad de argentinos que podrían llegar, sobre todo más de clase media, que si se agrava o si se profundiza la devaluación, seguramente le haga muy difícil llegar a Uruguay porque va a estar mucho más caro, ¿verdad? ¿Qué expectativas hay por parte de los mercados aquí en Uruguay? ¿Hay preocupación por una posible devaluación a raíz de estas elecciones? Bueno, el escenario electoral marca, quizás como en ningún otro país, al menos relevante para Uruguay, marca todavía esa débil confianza que hay en la moneda local y distintos escenarios de resultado electoral pueden marcar el camino que vaya a recorrer la cotización del peso argentino frente al dólar. Y ahí tenemos posiblemente 3 escenarios. Un escenario es que el gobierno argentino, Milei, logre ganar hoy, y eso lo que haría sería de algún modo fortalecer el peso argentino, colocarlo correctamente dentro de las bandas de flotación. Recordemos que Argentina tiene un sistema de banda de flotación como tiene Uruguay
Uruguay hasta el 2002, provocando un fortalecimiento de su moneda. Un segundo escenario es que gane el oficialismo, pero por un margen muy acotado, es decir, con una fuerte presencia de la oposición, y esto lo que anunciaría sería que, bueno, que en las elecciones presidenciales próximas es un escenario hipercompetitivo y que pondría en duda el plan económico. Por lo tanto, en ese escenario podría haber algún tipo de corrimiento frente al dólar y generando una devaluación en Argentina y tensando el sistema de bandas de flotación. Y un tercer escenario es que el gobierno pierda y allí creo que va a ser muy difícil sostener las bandas, al menos tal cual están, y hay una probabilidad elevada que esas bandas se amplíen, provocando sí un efecto devaluatorio, al menos en el primer efecto rebote post elecciones. Hay que ver cuánto dura ese nerviosismo, cuánto dura esa incertidumbre sobre la moneda argentina. Esos son los tres escenarios. Por lo que vemos y estamos analizando hasta último momento, no hay claridad sobre lo que está ocurriendo. Sin embargo, cuando uno analiza lo que llamamos el dólar cripto, que es la posibilidad de comprar una moneda, lo que llaman la stablecoin, o una moneda estable en criptomonedas, que es el mercado que nunca descansa y que opera 24 horas los 365 días del año. Allí estamos viendo en este momento una caída pronunciada del dólar, es decir, un fortalecimiento del peso argentino. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel internacional y también a nivel local en Argentina se está previendo un triunfo de la agrupación de Javier Milei, provocando un fortalecimiento del peso argentino y despejando algunas incertidumbres en cuanto a la moneda. Pero eso no lo sabremos, digamos, son apuestas. De hecho, los agentes que están operando en este momento en ese mercado, en el mercado de criptoactivos, 85% de los agentes están vendiendo dólares. Esto que quiere decir que hay una fuerte apuesta por un triunfo de Javier Milei. Pero, repito, toda especulación va a cambiar en función del resultado oficial. Bien, muchísimas gracias, Marcos. Por favor. Teníamos allí la palabra de Marcos Soto acerca de las posibles repercusiones que podrían tener estas elecciones que están ocurriendo ahora en Argentina en la economía del Uruguay. Volvemos con ustedes. Perfecto, Sofía, muchas gracias a vos, al equipo y por supuesto a nuestro entrevistado. Los resultados se van a conocer, como decíamos, después de las 9 de la noche. Veremos qué acontece entonces. Nosotros ahora vamos a seguir con otras informaciones. Les contamos que el militante por los derechos humanos y además integrante del Partido por la Victoria del Pueblo, estamos hablando de Raúl Olivera, dijo que la entrega de la casa de Elena Quinteros por parte del Ministerio de Defensa a la ANEP es una victoria de la lucha popular. La casa, recordemos, había sido apropiada por el ejército luego de desaparecer a la maestra en 1976 y la siguió usando desde entonces para alojar a personal militar. El Ministerio de Defensa está cumpliendo algo que se dispuso en 1986, o sea, hace muchos años, que un juzgado civil, el juzgado penal, encomendó al Ministerio de Defensa que procediera a cumplir con una ley que establecía que los bienes que habían sido incautados, como ellos le llamaban la subversión, fueran devueltos. Eso, por distintas chicanas del Ministerio de Defensa, de alguna manera, se las ingenió para que no se cumpliera. En este caso, el Ministerio de Defensa atiende a un reclamo iniciado en mayo de este año por varias organizaciones sociales, en que se subraya que por razones jurídicas y éticas, la vivienda de la calle Mazzini 3044 no podía continuar estando en manos de la institución responsable del secuestro de Elena Quinteros. A pesar de que ese reclamo se hizo en administraciones anteriores, inclusive del Frente Amplio, el hecho que la ministra haya atendido ese reclamo y que haya considerado que era justo, nos parece que es una buena señal. Este camino que acordamos con el Ministerio de Defensa para que la vivienda dejara de estar en poder de las Fuerzas Armadas, la mejor forma que encontraron para que se solucionara de la manera más rápida y menos trabajosa, era que pasara al CODICEN y del CODICEN a la ANEP. Por lo tanto, a partir de ahí
se destinará, qué uso se le dará a la vivienda, que de acuerdo a lo que nosotros hemos reclamado era que esa vivienda debería ser usada para algo que tuviera que ver con lo que luchaba Elena Quintero. En este caso, para una organización de derechos humanos, de la sociedad civil. Bueno, y al mismo tiempo, después de informar de la sesión de la casa de Elena Quinteros a la ANEP, el Ministerio de Defensa dio a conocer también la entrega de la denominada Cárcel del Pueblo a la misma institución, a la ANEP. Al respecto, Raúl Olivera se desmarcó justamente de esta última resolución y dijo que genera dudas en función de la teoría de los dos demonios. Cuando nosotros nos enteramos que la misma nota que se cursaba pasando la propiedad al Codicen incluía la Cárcel del Pueblo, nosotros le hicimos saber al Ministerio de Defensa que nos parecía totalmente inconveniente porque eran dos cosas totalmente distintas. Ahí sucedieron dos cosas. Por un lado, el Movimiento de Liberación Nacional tenía una especie de una cárcel, digamos, donde tuvo gente secuestrada. La dictadura tuvo gente que torturó en ese lugar. Entonces, cuando se plantean sitios de memoria, nosotros dijimos, ¿ahí qué van a hacer? Dos puertas. Por un lado se entra a ver una cosa y por la otra se entra a otra. No sé si eso no es un elemento que se junta con el tema de la teoría de los dos demonios. Pero esperemos que de alguna manera el tratamiento de uno y otro se hagan con las diferencias que ellos tienen. Bueno, y seguimos en tema justamente porque sobre el destino de la casa de Elena Quinteros y también de la Cárcel del Pueblo se pronunció favorablemente en las últimas horas la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mariana Mota. Me parece bien en el sentido de que, bueno, confío que ANEP va a hacer una gestión de estos sitios pudiendo de alguna manera incorporarlos a su formación en derechos humanos o educación en esa línea y garantizar o asegurar un acceso al público. En fin, no sé efectivamente qué es lo que va a hacer ANEP con esos sitios. Pero bueno, han empezado felizmente se han aumentado la cantidad de sitios como lugares abiertos al público, donde se cuenta lo que pasó en nuestro país en ese triste tiempo de dictadura. Y bueno, tal vez eso está obligando o podríamos hacer pensar que deberíamos tener alguna institucionalidad más concreta acerca de cómo gestionarlos, de parte de quién o quiénes o qué organismo, y bueno, el presupuesto y la gestión y la administración de eso. Vamos a cambiar de tema ahora porque el 6º Congreso de Organizaciones de Pacientes del Uruguay concluyó que se hace necesario formar más médicos de familia para la atención sanitaria en el país. Por otra parte, señalan que la falta de equipo genera inequidades, por ejemplo, en los tratamientos oncológicos en los distintos departamentos. Los temas que se tocaron, como te decía, fue humanización, fue trabajos en bioética, trabajos de investigación y también en lo que tiene que ver con el trabajo en la comunidad y las grupalidades. Nosotros tenemos que ir a ese primer nivel de atención donde tiene que haber más médicos de familia, fortalecer eso, y acá se plantearon reivindicaciones, porque justamente los médicos de familia nos decían que los cupos para la preparación, y en eso tengo que coincidir con expresiones también de la ministra de Salud, con la cual coincido en algunos temas, en lo que tiene que ver que hay que preparar más médicos de familia. O sea, lo que ella indica de que no tiene que marcarse en el mercado, sino que tiene que marcarse en las necesidades. Y las necesidades son que Uruguay necesita tener más rápidamente médicos de familia para tener un buen proceso de nivel de atención en primera línea para después derivarlo a lo que son los especialistas. Yo quiero reivindicar también el trabajo que estaba haciendo la Alianza con el Hospital Maciel, tratando de que, por ejemplo, en la parte oncológica haya una serie de maquinarias que permitan hacer medicina personalizada y no tener esa inequidad de que hay uruguayos que porque tienen dinero pueden ir al exterior y recibir tratamientos diferenciales, y que el Uruguay tenga la maquinaria necesaria para hacer un tratamiento de medicina personalizada y un seguimiento.
Les contamos ahora que la Unidad de Acceso a la Información Pública concluyó que la Intendencia de Soriano le cobró indebidamente al edil frente amplista de aquel departamento, Damián Alonso, por un trámite de acceso a la información pública cuyo proceso además nunca se completó. En ese sentido, el organismo obligó al intendente Guillermo Besosi a entregar todas las resoluciones firmadas entre enero de 2023 y agosto de 2025 y advirtió que la comuna no cumple con las normas de transparencia. El edil frente amplista Damián Alonso finalmente podrá acceder a las resoluciones de la Intendencia de Soriano firmadas por Guillermo Besosi y sus suplentes ocasionales entre enero de 2023 y agosto de 2025, luego de haberlo intentado sin éxito con un pedido de informes desde la Junta Departamental en julio y mediante un pedido de acceso a la información pública en agosto, el cual la comuna nunca contestó. Por eso en septiembre Alonso recurrió a la Unidad de Acceso a la Información Pública que el 23 de octubre fijó posición dándole la razón y estableciendo en primer lugar que de los hechos manifestados en el expediente surge que el sujeto obligado, la Intendencia, no brindó la información al solicitante en los plazos legales. Además, según el documento al que accedió MBD Noticias, es importante destacar que la información solicitada es una obligación por transparencia proactiva que tiene el organismo y por lo tanto debe de publicarla en su sitio web, siendo esta una de las recomendaciones especiales realizadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública. En su momento, Alonso había señalado que la negativa de la comuna a entregar la información le sumaba opacidad a una gestión que está siendo investigada por la justicia, estando su intendente formalizado por 7 delitos de corrupción. Ahora, según indicó este medio, espera que se haga efectiva la segunda recomendación de la unidad de acceso para que la intendencia le entregue los documentos reclamados. Por otro lado, en las conclusiones también se exhorta a la Intendencia de Soriano a no seguir cobrando más como lo hizo con Alonso para activar un trámite de acceso a la información pública, porque está contraviniendo de esta forma la ley número 18.381 y podría enfrentar consecuencias legales. Vamos a cambiar de tema ahora, un asunto que les contábamos en nuestros titulares en el arranque de esta edición domingo de MBD Noticias, porque la policía de Bolivia resultó distintas consultas este fin de semana con sus pares de Uruguay y también del resto de la región ante la aparición de un nuevo video protagonizado supuestamente por el narcotraficante uruguayo prófugo Sebastián Marcet, donde amenaza con desatar una guerra total si intentan detenerlo. Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro día en Colombia, donde sea y estamos preparados para hacer guerra con el que sea. El video fue difundido por la cuenta en X de Submundo Criminal, asegurando que el fugitivo más buscado de América del Sur se muestra junto a sicarios brasileños del primer comando de la capital, y aunque su veracidad no ha sido confirmada, fue suficiente para movilizar a las policías de varios países. Submundo Criminal describe que Marcet dirige el mensaje a Ibar García López, alias El Coya, su ex mano derecha en Bolivia, que recientemente reveló mediante otro video que Marcet estaría en Bolivia. García aseguró que su pareja y su chofer fueron secuestrados por personas que trabajan para su ex socio, quien le estaría exigiendo su vida a cambio de respetar la de sus allegados, por lo cual acaba de solicitar protección especial, dando por cierto que el video es de Marcet. En este contexto, la versión de García coincide con la del ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, quien dijo que es un secreto a voces que está en Bolivia y que la policía lo está acercando, dichos que provocaron malestar en ese país. Como él mismo manifiesta, no lo puede confirmar. Por lo tanto, es irresponsable lanzar en un medio de comunicación información de la que él no tiene ninguna seguridad, menos alguna certeza. De todos modos, el director nacional de la Interpol Bolivia, Juan Carlos Basoalto, reconoció que habían contactado con sus pares paraguayos y con las unidades de toda la región para saber si tenían información útil para poder dar con el paradero de Marcet en Bolivia o donde sea que se encuentre. Que además agregó hay una recompensa importante. Bueno, señoras y señores, momento de informe especial en esta edición domingo de MB Noticias. Es por eso que ya está con nosotros el señor Federico Jurkovic. Fede, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, José? Un gusto compartir y cerrar octubre con información y análisis. Te digo al principio, no tengo ningún dato para esa recompensa, Okay, por la duda. Ok, bueno, es bastante jugosa. Incluso hay un mail ahí en la vuelta, pero bueno, se lo hablaremos en otro momento. Ya lo hemos hablado acá. Ya lo hemos hablado. En esta instancia. Bueno, Fede, ¿de qué va el informe de hoy? Bien, va del mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque habrá esta semana que empieza el segundo paro general parcial decretado por el PIT-CNT, aunque muchos sindicatos, Josema, lo extienden a 24 horas.
Y al igual que el primero realizado el 17 de agosto, en esta ocasión, el miércoles 29, el conflicto, el paro se da en el contexto del presupuesto nacional y los distintos reclamos que realizan los sindicatos, tanto públicos como privados, porque las rondas de consejo de salario también están sobre la mesa. Les cuento que este miércoles la consigna será el pueblo primero, es tiempo de cumplir por trabajo, salario y presupuesto. Ahí está la palabra final. Pero vamos a poner el foco en esta columna, en este espacio, hablando del paro, en uno de los sectores que, como nos anticipa la placa que hizo nuestro compañero Maris Aguirre, tiene que ver con las nuevas modalidades de trabajo, las plataformas digitales y cómo nosotros, que estamos de este otro lado, en este caso, interactuamos con ellos. Entonces vamos a poner la mirada en lo que nos decía Juan Pintos, él es delegado sindical de Pedido Ya. Hace unas semanas habíamos hecho una nota con él porque lo habían echado mientras estaba conformando el sindicato. Ajá. Tuvo un fallo favorable en septiembre que obligó a restituirlo y hace pocas horas nada más un tribunal de apelaciones confirmó la obligación de la empresa de retomarlo. Sobre la situación laboral en Pedido Ya, sobre cuánto ganan y esto último, hablamos con Juan Pintos. Nosotros queremos negar categóricamente las comunicaciones emitidas por parte de la empresa el día 21 de este mes, que a través de un diario de comunicación nacional, el diario El País, donde ellos indican que los trabajadores tienen un promedio de salario por hora de 300 pesos o más en su jornada de trabajo. Nosotros categóricamente negamos esto y podemos demostrarlo con la misma aplicación. El día 29 hay una convocatoria por parte del PCNT para hacer un paro parcial. Eso va a ser a partir de las 8:30 de la mañana en la explanada de Ludelar y va a estar hasta la 1 de la tarde. La invitación a todos los muchachos que asistan, porque ya nos dimos cuenta de que solamente en unidad es que nosotros podemos conseguir, y como quien dice, doblegar o al menos conseguir el interés común, que son las mejoras salariales y unas reivindicaciones dignas para cada uno de nosotros. Asimismo, Pintos denunció prácticas antisindicales, ejemplificando con su propio caso. Recientemente, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo del segundo turno confirmó un fallo de primera instancia que en septiembre había obligado a la empresa a recontratarlo y pagarle incluso la retribución correspondiente al tiempo que estuvo desvinculado. Y en segunda instancia ya recibimos el fallo favorable, lo que es como para nosotros una muy buena noticia, porque ya sabemos que dentro de toda esta penumbra y oscuridad y de esta manipulación de esta aplicación y hacia los trabajadores, que nosotros lo vemos realmente como una máquina trituradora de dignidad de trabajador y de sueño, ahí llegó un rayo de luz. Bueno, inequidades salariales, persecución sindical, un rayo de luz entre todo eso destacaba allí Pinto, ¿no? Sí, aparte de la situación de Juan, también un trabajador migrante que se pone de alguna manera la representación de sus compañeras y compañeros que es echado y que a partir de ahí empieza a construir su propia identidad en un país que es extranjero y que se lo va legitimando. Es importante, Josema, detenernos en esto último. Tengo el fallo del Tribunal de Apelaciones en el cual se le da por segunda vez la razón a Juan Pintos si la empresa Pedido Ya debe reintegrarlo. Pero vamos a compartir algunos pasajes de ese fallo porque echa por tierra todos los intentos de la empresa de desvincularse de las obligaciones que tiene con sus trabajadores, también con los derechos sindicales que están establecidos en la Constitución uruguaya. Y vamos a repasar en el tape algunas de las respuestas que le da la justicia a Pedido Ya y me guardo alguno más para el cierre. El fallo del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de segundo turno enfatiza sobre la existencia de Pedido Ya como unidad empresarial, más allá de las sociedades comerciales a través de las cuales actúa, desechando así el argumento de que las contrataciones no se hacen con la razón social de la firma, Delivery Hero Uruguay Logistics Sociedad Anónima, sino de Delivery Hero Uruguay Marketplace Sociedad Anónima, y por tanto reclamo no sería pertinente. Por el contrario, el tribunal señala que además de tener similar denominación e igual domicilio, la Comparsita 1475, ambas empresas actúan a través de los mismos representantes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y usan el mismo dominio para las direcciones de correo electrónicos, Pedido Ya.
Estos hechos ponen en evidencia una realidad empresarial subyacente única, más allá de 2 o más sociedades anónimas a través de las que desarrolla actividades. No es ajustado entonces a la realidad lo que se señala en la apelación, que desde octubre de 2024 la demandada no tiene vinculación con los repartidores, afirmaron los magistrados. El actor, dice el fallo en alusión a Juan Pintos, trabajó antes y después de octubre de 2024 para Pedido Ya, y es a esta empresa, a través de Delivery Hero Uruguay Logistics Sociedad Anónima, a la que en definitiva se demanda la reinstalación. Por otro lado, Pedido Ya intentó desacreditar al denunciante como delegado sindical y sostener que por esa razón, y porque el sindicato no tiene aún personería jurídica, la demanda no era legítima. Sin embargo, Apelaciones determinó que carecer de personería jurídica no es un obstáculo para lograr representatividad sindical, que Pinto sí era dirigente porque así se lo reconocían sus compañeros y por tanto tenía los beneficios de la libertad sindical. No es el término más apropiado, pero en mi barrio se decía que en este caso la empresa quizás se le estaba sacando la cola a la jeringa, con otras palabras. Exactamente, coincido, en mi barrio se le decía parecido, empresas que como Pedido Ya, Uber, marcan una nueva realidad del mundo del trabajo, que el PIT-CNT incorpora, que lo está analizando y buscando nuevas alternativas, por eso se anuncia que en la marcha que habrá este miércoles Pedido Ya estará presente también como para marcar el respaldo no solo del PIT-CNT, sino de la sociedad. Porque ahí entramos nosotros, Josema, leíamos recién lo que ganan por día, 110 pesos aproximadamente. Del otro lado estamos nosotros, que lo llamamos, que nos simplifican un montón de tareas y muchas veces no dudamos en dejar una propina cuando vamos a un restaurante, pero si nos traen la comida a casa a veces nos cuesta un poquito más. Digo esto a modo de reflexión, sin juzgar a nadie, sin decir nada, pero teniendo en cuenta cuáles son las realidades de otros trabajadoras y trabajadores que dejan la vida en la calle. Sí, José. Le sumo una cortita. Sí, bueno, la empresa en este caso, además, uno hace el pedido, deja una propina, pero además la empresa cobra un envío, quizás a veces de 50 pesos. Entonces eso hace que las propinas a veces sean menos generosas para las personas que están trabajando, ¿no? Y muchas veces algunos se quejan, dicen, la propina no me llega. Hay que verlo. Por eso mejor en mano. Recordar que el paro es parcial, es de mañana a las 10. Habrá concentración para marchar desde la explanada de la Universidad de la República. Estaremos así presentes junto al sindicato de Pedido Ya y la clase trabajadora en su conjunto, Josema. Claro que sí, Fede. Muchas gracias, como siempre. Muy claro el informe. Bueno, nosotros ahora vamos con otros asuntos y les vamos a contar algo que ocurrió esta semana, porque el miércoles 22 en la Intendencia de Montevideo, celebró los 155 años de una icónica feria, la de Tristán Narvaja, inaugurada el 3 de octubre del año 1909, uno de los 15 principales puntos turísticos de nuestra ciudad, que además es visitado por miles de personas cada domingo que buscan y encuentran de todo. Ha ido a la feria, sabe que hay absolutamente de todo. Nos vamos a ir a la tanda con estas imágenes realizadas allí por nuestros compañeros Eric Lima, Alecos Cheiko, la edición de Paola Percal y además escuchando música, buena música, domingo, justamente, domingo y feria de los Zucará. El corazón calado de la sandía pone en el aire un dulce rojo alegría. El espacio se puebla de los pregones, de puesteros con voces de bandoneones, recortando a los bolsos y a los peatones, que las frutas esperan en los cajones. Y hasta la otra semana, fin de la feria, cuidando los bolsillos la cosa es seria. Igual que otros domingos tan parecidos, vibró Tristán Narvaja con sus latidos. Levantan caballetes, mueren los ruidos, se adueñan los motores de los sonidos. Prestidigitadores y quitamanchas, pajareras y libros de tapas anchas, pardos negros y blancos, criollos y gringos, todo abunda en la feria de los domingos. Pardos negros y blancos, criollos y gringos, todo abunda en la feria de los domingos. Pardos negros y blancos, criollos y gringos, todo abunda en la feria de los domingos. Pardos negros y blancos, criollos y gringos, todo abunda en la feria de los domingos.
Bloque 2 de la edición domingo de MBD Noticias. Seguimos avanzando en la información. El director del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo evaluó positivamente los primeros 10 días de campaña de información sobre cuándo se puede y cuándo no se puede justamente estacionar vehículos en las veredas y advirtió que el 17 de noviembre comenzará la fiscalización y también las multas. El miércoles pasado, el 15, comenzamos una campaña informativa recorriendo los barrios, recorriendo las principales avenidas, entregando volantes, informando a los vecinos, a las vecinas, a los vecinos. Nuestra intención es tener un mes de esa campaña, lo cual va a permitir conjuntamente con información a la prensa, que nosotros vamos a difundir oportunamente. El 17 de noviembre, el lunes 17 de noviembre, nosotros estaríamos empezando a fiscalizar la correcta implementación de la disposición. El criterio de fiscalización en este momento va a ser todas aquellas veredas que sean hasta 5 metros de ancho la vereda, no se permite estacionar, no importa de qué manera, no importa si es paralelo a la línea de propiedad, no importa si es en la senda de ingreso del garage, de la vecina al vecino, no se permite estacionar. Cuando la vereda mide más de 5 metros, el criterio que estamos utilizando en este momento es que siempre y cuando se dejen un mínimo de 2 metros entre el vehículo estacionado y la línea de propiedad que le asegure la circulación al peatón. Recordemos, las veredas son para los peatones, hay que priorizar su seguridad y la circulación de los peatones. Si en las veredas mayores de 5 metros, si se dejan esos 2 metros de distancia, se puede estacionar arriba de la vereda por el momento. Bueno, estamos prácticamente en el final. Vamos a repasar el pronóstico de tiempo que dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para el arranque de la semana, que tiene previsto para mañana, el lunes 27 de octubre, una mínima de 9 grados, una máxima de 16, con cielo nuboso y periodos de cubierto. Baja probabilidad de precipitaciones. Muy similar estará el martes 28 de octubre, con mínima de 8 grados y máxima de 15, con cielo algo nuboso y nuboso, también con baja probabilidad de precipitaciones. Muy bien, nosotros estamos en el final ahora sí y queremos compartir con ustedes una triste noticia. En las últimas horas falleció Diego Soto, compañero, trabajador de TV Ciudad, además con una extensa carrera en los medios de comunicación. Su velatorio se va a estar realizando en el día de mañana en la empresa Previsión de Javier Barrios Amorín en la sala 4 en el horario de 8 a 12. A su familia, a sus amigos, a varios colegas que también sienten la pérdida de Diego Soto, nosotros nos sumamos. Un abrazo grande para todos ellos.